La oscuridad ha rasguñado tanto al día que he logrado por fin hacer la noche. ¿Será la que tanto espero? Cuando llegue la hora del sueño lo sabré, aunque tengo la duda de no saber si le pudo haber molestado mi entrevista con la Malinche. Tratando de distraer mi impaciencia, entreabro la puerta y salgo fuera. La noche está callada. La luna, que en su silencio pareciera que hablara jugando con mi imaginación, empieza a ocultar su brillante cara tras densos y oscuros nubarrones, que de pronto se abren derramando un aluvión de lágrimas negras, que me hacen retroceder con presteza y volver a entrar en el salón, calada hasta los huesos. Las muchas gotas de lluvia colgadas de mis pestañas me dejan adivinar, más que ver, al hombre que sentado en uno de los mullidos sillones me mira. Ante mi asustada sorpresa, su voz grave y pausada me tranquiliza. Estás completamente empapada. Antes de empezar a hablar, deberías de secarte. Mi susto deja paso a la alegría. Hernán Cortés ha acudido a la entrevista. Enseguida me cambio, respondí de forma atropellada, conteniendo apenas la emoción que me embargaba. Entré y salí del baño, pasé por el vestidor, y en un visto y no visto estaba de nuevo en el salón. Me senté frente a aquel que suponía era Cortés. En su aspecto apenas me fijé, pero sí aprecié su tupida y larga barba. Aún estaba tratando de acomodarme en el sillón cuando empezó a hablar con su voz queda y ligeramente sonora. Como bien supones, soy aquel que en vida fue llamado Hernán Cortés. Y antes de que empieces a preguntar para querer saber, quiero decirte que a veces sin buscarlos, ocurren acontecimientos que sin mirar las consecuencias y solamente los hechos, como ocurrieron, provocan incredulidad, admiración y asombro, pues fueron unos hechos cuya realidad superó cualquier relato de fantasía, aunque algunos, muchos años después, tanto como 500, pretendan cambiar aquella hazaña por algo casi irrelevante, o lo que es peor, por algo que solamente llevaba al robo y al saqueo e incluso más lejos. Quedó callado, dejando posada sobre mí su lumínica mirada, como autorizándome ahora sí a preguntar. Tuve suerte, porque de repente mi nerviosismo desapareció para poder decir: ¿por qué siendo tan joven y recién llegado de la Universidad de Salamanca, decidió viajar al Nuevo Mundo, todavía tan ignoto, en lugar de ir a la guerra de Nápoles bajo las órdenes del gran capitán, teniendo el ejemplo de su padre, que era militar? Quizás por eso, el Nuevo Mundo era tan desconocido que tenía todas las cosas que se pudieran imaginar. La más impensable de las aventuras podía ser una de ellas. Titubeé, no sabiendo si había acabado, pero viendo que continuaba callado, pregunté: ¿es cierto que tenía obsesión por las mujeres? Cortés, adoptando una pose casi indolente y en un tono graciosamente solemne, me respondió: Jejeje. Como buen cristiano que soy, tanto creyente como practicante, fui un gran amante de Dios y de su creación. Y considerando que la mujer es su obra más perfecta, ¿cómo no iba a prestarle atención? Y sí, me gustaban las mujeres, hasta el punto que, por ir a despedirme de una de ellas, no pude embarcar por primera vez hacia la isla La Hispaniola, acompañando al nuevo gobernador del Nuevo Mundo, don Nicolás de Obando, cuya familia era muy conocida de mi padre. Por aquel entonces yo apenas tenía 18 años. Y sí, las quería y me gustaban, aunque debo de reconocer que no tuve mucha suerte con ellas. Nunca encontré a la mujer que fuera capaz de hacerme olvidar a las demás. ¿Tampoco Marinalli, la mal llamada Malinche?, pregunté mirándolo fijamente. Él, que pareció entender la doble intención de mi pregunta, le vino justo sonreír y responderme: Eso es otra historia.
Su respuesta me pareció inconclusa, pero decidí posponerla para mejor ocasión y preguntarle: ¿cuántas veces estuvo en prisión? Vaya, os habéis preparado bien para la entrevista. En prisión ninguna. Encerrado en barcos e iglesias, 3. Y también por culpa de una mujer, de cuya hermana estaba encaprichado el gobernador de Cuba. Hasta tal punto llegó el problema que tuve que casarme con ella para poder vivir en paz. Catalina se llamaba como mi madre. Alto precio pagué por un capricho. Se dice que partió de Cuba al frente de la expedición hacia tierra firme, no solamente sin la autorización del gobernador, sino también en contra de su voluntad. Fue un momento verdaderamente enrevesado. El gobernador Diego Velázquez, de cuerpo más orondo que corpulento, y yo compartíamos una gran amistad creada por los difíciles momentos pasados y, basándose en ella, me ofreció la organización y el mando de la expedición que iba a realizarse por tercera vez a tierra firme. Mando que yo acepté con la mayor de las ilusiones, pues creí que era la ocasión esperada durante los 15 años que llevaba por aquellas tierras de Dios, creyendo así que por fin se iban a cumplir los sueños que me habían traído a este todavía desconocido rincón, con apenas mis 19 años. ¿Así de fácil fue?, pregunté sorprendida. Así de fácil lo creí yo, tanto que invertí cuanto tenía, y no habiendo bastante, no dudé en empeñarme hasta el punto, que tuve mis dudas en saber si podría pagarlo alguna vez. Se puede decir que los costos de la expedición los cubrí prácticamente yo, pues a pesar de que muchos digan lo contrario, aquello no era ni fue una operación militar. Y siendo así, ¿por qué fue acusado de traidor y rebelde a las órdenes del gobernador? Una sonrisa, en esta ocasión pesarosa, afloró en sus labios antes de decir: Como he dicho, después de mi boda con Catalina, la amistad entre el gobernador y yo se hizo inquebrantable. De ahí el motivo por el que me dio el mando de la expedición y yo no dudé en embargar mis bienes, que eran muchos, y mi futuro. Pero la envidia y las malas artes de aquellos que en su momento aspiraron también al mando, unido a los celos que despertó en el orondo gobernador la gran fama que estaba consiguiendo mi persona, provocó que dudara sobre mi idoneidad y conveniencia. ¿Y cuando supisteis de la duda, qué hicisteis? Acelerar el curso de los acontecimientos, logrando así estar dispuestos mucho antes de lo previsto. Y cuando ya nos disponíamos a partir de Santiago de Cuba hacia otras villas portuarias para proseguir la preparación, se presentó en el puerto para manifestar su sorpresa ante las prisas que nos habíamos dado, a lo que le respondí que hay cosas que es más conveniente hacerlas antes que pensarlas. Sabia contestación, le apostillé. Tanto fue así que no supo qué responder, pudiendo entonces partir no tranquilamente, pero sí sin ninguna prohibición. ¿Y todo siguió siendo así? ¿Tan fácil?, pregunté curiosa. No, al revés. Todo se complicó y mucho, hasta el punto que, cuando hicimos nuestro primer atraque en la Villa de la Trinidad, con el fin de seguir reclutando voluntarios y habituallamiento, recibimos la primera orden de detención, pero era tan injusta que el mismo portador del requerimiento se enroló como voluntario en la expedición, al igual que el alcalde de la ciudad, que, a pesar de ser conocedor de la orden, siguió prestándonos su ayuda, pudiendo así proseguir la aventura. Esa acción le infundiría ánimos. Tantos, que ni imaginar se puede, sobre todo para sortear parecidas situaciones que nos fuimos encontrando en los puertos en los que fuimos amarrando con igual resultado, hasta que un día, después de oír misa solemne, pudimos levar anclas y abandonar definitivamente Cuba rumbo a una ignota aventura que todos vaticinábamos como grandiosa. ¿Fue muy grande la armada con la que partió? Para lo que creíamos que iba a servir, sí. Para lo que resultó,
De haberlo sabido, no nos hubiéramos atrevido a ir en ella, pues no dejábamos de ser un puñado de hombres perfectamente vencibles. ¿Cuántos eran? Más o menos. Al final, logramos reunir 11 navíos en los que iban, sin contar la tripulación, poco más de 500 hombres y algunas mujeres que venían con la oculta idea, por no tener autorización para ello, de poblar, y como ayuda para conseguir nuestros propósitos, de 16 caballos, 32 ballestas, 13 escopetas de complicado disparo y, para terminar de dar fuerza a nuestros argumentos, 10 cañoncitos de bronce de aquella época, además de 4 falconetes y de unos pocos perros que nos sirvieron de gran ayuda. Vaya, un bonito arsenal. Cortés me miró con gesto dubitativo, como si tratara de averiguar si hablaba en serio o bromeaba, pero al fin respondió: Sí, un bonito arsenal que para lo que más servía era para asustar, aunque a veces resultaran de verdadera ayuda. Y peor ocurría con nuestras armaduras de metal, que pronto nos las tuvimos que quitar por lo incómodas e inútiles que eran, y por supuesto cambiarlas por las que los indios usaban hechas de algodón. ¿Por fin logró abandonar Cuba? Sí, y como un rayo que quiebra el cielo, 15 años después de haber llegado, me lancé a cruzar el mar en busca de mi destino. Nuestro primer atraque no pudo ser más afortunado. Fue en una isla en la que, además de quedar como amigos de sus habitantes, rescatamos a un náufrago español que llevaba 11 años con los nativos de aquellas tierras, habiendo logrado aprender su lengua. Su nombre era Jerónimo de Aguilar, y se convirtió en nuestro intérprete. Sí que empezó bien la aventura. Fue una bendición, por fin nos podíamos entender con los nativos. Con mayor ilusión si cabe, soltamos amarras, dirigiéndonos a tierra firme, continuando navegando paralelo a su costa, llegando a un lugar del que nos dijeron los que allí ya habían estado, que seríamos recibidos de paz. Una vez anclados los barcos, saltamos a tierra con un resultado distinto al esperado, pues fuimos recibidos de guerra. Pero no duró mucho tiempo, pronto la victoria fue nuestra, y gracias a nuestro nuevo intérprete, pudimos hablar de amistad, que fue muy bien entendida, ya viendo nuestro generoso comportamiento, después de haberles vencido. Entre otros presentes, nos ofrecieron 20 mujeres para que tuviéramos descendencia con ellas, quedando así hermanados nuestros pueblos para siempre. Qué bonito suena. ¿Fue en ese momento cuando vio a Malinche por primera vez? Bueno, a Marinalli o Marina, o como quiera que se llame. Casi le interrumpí, sintiéndome atorada. Tras una compartida risa suave y desenfadada, Cortés terminó diciendo: Aún nos falta otro, Malincint. Muchos nombres para una mujer, aunque hay uno que no es suyo, Malinche. Pues es por el que más se le conoce. Apunté. Y del que se han valido para poderla difamar de una forma increíble y alejada de la realidad. Pero eso ya lo contaría ella, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué opinión le causó cuando la vio? Me llamó la atención y me agradó. Era joven, hermosa y muy despierta. Sus ojos no paraban yendo de un lado a otro sin dejar de contemplarnos. De las 20 mujeres que nos ofrecieron, fue la única que osó hacerlo. Las otras estaban cabizbajas, sin atreverse a mirarnos. ¿Y por qué en lugar de cedérsela a uno de sus capitanes, no se quedó con ella? Primero sonrió y después respondió: Esa fue mi primera intención, pero mi situación no la percibía muy tranquila por la forma tan accidentada con la que habíamos salido de Cuba,
lo que me hizo decidir repartirlas entre los hombres que más destacaban. A Marina, como se llamó Malinali después de ser bautizada, se la ofrecí a mi segundo, Alonso Hernández Portocarrero. Una vez bien sentadas las paces, reanudamos nuestra derrota siempre paralela a la costa hasta llegar a una pequeña isla, muy cercana a la ribera, en la que se veía mucha gente. Anclamos los navíos y nos dispusimos a visitar la islita. ¿Había mucha gente en ella? Ninguna. Todos estaban en tierra firme sin dejar de mirarnos. ¿Nadie se atrevió a acercarse? No fue hasta la mañana siguiente, estando en los barcos en los que habíamos hecho noche, que vimos acercarse unas canoas posicionadas como si de una comitiva de bienvenida se tratara, poniéndose de inmediato el que parecía ser su jefe, voz en grito, a querer hablar con nosotros. Todos estábamos en cubierta, observando las canoas con las miradas fijas en quien gritaba. Yo miré a Jerónimo y él me miró con semblante desconcertado para, de inmediato, ponerse a hablar con los nativos. Fue como un toma y daca de palabras en el que ninguno de los hablantes se entendía. Y vino la sorpresa. Malinali, que había tenido el atrevimiento de acercarse al oír los gritos para saber lo que pasaba, se puso a hablar con Jerónimo de Aguilar, explicándole por qué no se podían entender. Él hablaba maya chontal y ellos nahuatl, estando la verdadera sorpresa en que ella hablaba las dos. Vaya, por fin Malinali en acción. Sí, esa fue su presentación. Cuando supe que aquella joven hablaba las dos lenguas, lo consideré como un regalo enviado del cielo. No era para menos. Le apostillé. Verdaderamente así lo tomé, y a pesar de que apenas la menciono en mis cartas de relación, 2 veces me parece recordar, destacando únicamente su condición de intérprete, la importancia de Malinali en esta increíble aventura fue principal, y la evidencia no se tardaría en presentar. Percibo en su tono como un profundo agradecimiento y un cierto aire de disculpa. Dije, a lo que él simplemente sonrió para continuar. Ocurrió a los pocos días de haber recibido en nuestro campamento, ya instalado en tierra firme, la visita de una embajada del Gran Señor de aquellas tierras llamado Moctezuma, en la que Malinali intervino como principal intérprete en una forma de conversación muy curiosa en la que yo decía a Aguilar lo que quería que dijera. Este se lo traducía a Malinali, y ella, por fin, lo traducía en lengua nahuatl, a aquel al que iban dirigidas mis palabras, que yo no sé las que le llegarían, para éste a su vez responder y hacer la misma operación a la inversa. Tras larga conversación y una exhibición de nuestro poderío, como hacer galopar a los caballos, mostrar la fiereza de los perros y hacer sonar algún cañón mezclado con disparos de arcabuz, partieron rumbo a donde reinaba su señor a hacerle saber las palabras que yo había dicho y que al final no fueron otras que las que había querido decir Malinali. Ahora sé que, sin yo saberlo, llegó a decir que éramos dioses. Varios días pasaron sin recibir respuesta, durante los cuales comentamos, entre nosotros, nuestras dudas sobre si la tal Marina habría sabido explicar lo que habíamos querido decir. ¿Y lo supo?, le pregunté llena de curiosidad. Yo creo que no solamente entendió nuestras palabras, sino que adivinó nuestras intenciones, sabiéndolas exponer de forma tan convincente que no había nada más que contemplar la respuesta que vino de Tenochtitlan. Nunca habíamos visto ni imaginado tanta riqueza junta. Fue el principio de una gran amistad y un mayor entendimiento. Jamás dejé de confiar en ella y a pesar de que, con el transcurrir del tiempo,
algunos españoles aprendieron náhuatl, ella siempre fue no solamente mi intérprete, sino mi consejera y hasta muchas veces mi guía. Señor Cortés, no esperaba tanta franqueza. Tan grande fue el tesoro que se nos ofrendó gracias a ella, que consiguió el efecto contrario del que el emperador azteca pretendía. Nada más recibir y contemplar tanta riqueza, la mayoría de los hombres pensaron que lo mejor sería regresar a Cuba y volver con una armada más grande y mejor preparada para la guerra, pensamiento con el que yo no estaba en absoluto de acuerdo. Reunido con mis más leales hombres, decidimos que lo mejor sería que renunciásemos todos a la parte que nos correspondía y enviásemos íntegro el tesoro al rey de España, lo cual, además de despertar su admiración, serviría para legalizar nuestra situación, pues entre lo que le teníamos que contar, iba nuestra idea de poblar aquellas tierras que tan ricas parecían y ponerlas a disposición de la corona. Sabia decisión. ¿Y fue aceptada? Por unos de buen grado, por otros, la mayoría, de mala gana. Y así fue como, con la mirada ilusionada de unos y la codiciosa y resignada de otros, se empezó entre todos a cargarse en un solo barco aquella maravillosa fortuna a la que iban adheridas todas nuestras esperanzas y especialmente las mías. ¿Tanto significaba? La vida. Era tanta la importancia de lo que en el barco iba, que puse a su mando al hombre con el que más confianza tenía, Alonso Hernández Portocarrero, que por casualidad era también al que había entregado a Malinali, quedando de esta forma bajo mi única protección. Vaya casualidad. ¿Ya había empezado a gustarle? Marina desde el principio me sorprendió, pero desde que empezó a ser mi voz, me obsesionó. No lograba apartarla de mis pensamientos. ¿Obscenos? Me atreví. Me miró, obvió la respuesta y continuó. Pero no por esta acción de generosidad hacia nuestro rey, la tranquilidad se hizo entre nosotros. Una vez que la nave hubo partido con todo el tesoro hacia España, volvió la agitación entre nosotros, llegando a fraguarse, en secreto, un motín que afortunadamente fue descubierto casi en el mismo momento en que iba a ocurrir. Es decir, todo estaba dispuesto para que un buen puñado de hombres emprendieran su huida hacia Cuba esa misma noche. ¿Se logró evitar? Afortunadamente. Y después de dar un castigo que quiso ser ejemplar, pero no a todo aquel que lo merecía, pues, de haber sido así, casi me habría quedado solo, tomé la decisión, de acuerdo con los de siempre, de dar de través todas las naves con el fin de evitar nuevas tentaciones, aunque eso significara cortarnos la retirada en el caso de tener que salir huyendo, fueren cuales fueren las circunstancias. También, casi simbólicamente, fundamos la primera villa en aquellas nuevas tierras a la que pusimos por nombre la Villa Rica de la Vera Cruz, ante cuyo cabildo renuncié de todos mis cargos como jefe de la expedición recibidos del gobernador de Cuba, que como no tenía poderes otorgados por la corona para poblar, quedaba al margen de lo que pudiera decidir el ayuntamiento, por el cual fui nombrado capitán general y justicia mayor de aquellas nuevas tierras y las por descubrir que serían tomadas en nombre de su majestad Carlos I de España, con lo cual me quitaba de encima la autoridad que sobre mí pudiera tener el gobernador de Cuba. Una jugada maestra, dije admirada. No tenía de otra si quería seguir dentro de la legalidad. Y aparte de estos asuntos de política, ¿cómo se presentaba lo porvenir? Bien, muy bien, según el punto de vista de Malinali
y las circunstancias que me explicaba. Abandonados por los aztecas, que nos habían dejado en un desamparo total, entramos en contacto con Zempoala, villa principal del pueblo totonaca, demostrándose allí el poder de convicción de Marina, al conseguir que su cacique dejara de prestar obediencia al emperador azteca, bajo cuyo dominio estaba desde hacía algunos años, y pasara a hacerse vasallo del rey de España, logrando además que nos ayudaran en nuestra marcha hacia Tenochtitlan, aportando una fuerza de más de 1000 guerreros. Según dijo Marina allí, era ella la que quería ir a Tenochtitlán. Sí, recuerdo lo que dijo en la entrevista, pero a mí nunca me comentó nada sobre este asunto, y ahora comprendo la sonrisa de satisfacción en su rostro cuando salimos de Zempoala con dirección a Tlaxcala. Tlaxcala. Casi clamé. No estaba dispuesta a hacerle fácil la entrevista, por lo que hice mayor hincapié. Tlaxcala, un enclave importante que Marinalli describió con verdadera emoción. Cortés quedó callado, como recapacitando. Su mirada no es que fuera penetrante, que lo era, sino que casi asustaba, pero que acabó por tomarse calma cuando reanudó su diálogo. Sí, es cierto. Sé lo que dijo en su entrevista y debo de reconocer que no exageró nada. Hasta creo que se quedó corta. Tlaxcala significó mucho en aquella increíble aventura en la que la fantasía quedó minimizada ante la formidable realidad. Me imagino cuánto tuvo que convencer Malinali para conseguir la paz con los tlaxcaltecas, que pasaron de 3 veces darnos guerra a hacerse vasallos del rey de España. Fue tan grande lo que consiguió que a partir de ese momento mis hombres pasaron a llamarla Doña Marina. Los tlaxcaltecas siempre se mantuvieron fieles como aliados nuestros, incluso cuando fuimos derrotados por los aztecas. Eludí su último comentario para opinar. O sea, ¿que Marinalli en su última entrevista no exageró? No, en absoluto. Y llegados aquí, ¿qué tal fue la salida de Tlaxcala? Memorable. Los tlaxcaltecas, ni en sus mejores sueños, imaginaron que podrían marchar hacia Tenochtitlan, y por lo que se ve, iban tan contentos por los aires de libertad que les había imbuido Malinali. ¿Ella? ¿Usted lo sabía? Algo intuía, aunque apenas nada después de lo que dijo en la entrevista. ¿Quién iba a suponer que estaba luchando por la libertad de los pueblos oprimidos? ¿Y Tlaxcala lo era? ¿Qué si lo era? Más que eso. Era el pueblo designado para alimentar con sus corazones a los dioses de los aztecas. El porvenir más común entre los tlaxcaltecas era morir sacrificado en los altares del gran templo de Tenochtitlan. Y sí, recordando aquellos tiempos y viendo el caso que le hacían, no me extrañaría que les hubiera dicho que serían libres si nos seguían. Fuera como fuere, de Tlaxcala salió un verdadero ejército con destino a Tenochtitlan. Pero antes pasaríamos por Cholula, la ciudad sagrada, también subordinada al imperio azteca y enemigos declarados de los tlaxcaltecas. Quedó de pronto callado, como si hubiera reparado en algo. ¿Qué ocurre? Nada, que cada vez me doy más cuenta que aquella mujer fue puesta por Dios en mi camino, ya que continuamente le tengo que estar agradecido. En Cholula fuimos maravillosamente recibidos, tanto que nos estaban esperando. Y hay algunos de los que se dicen historiadores que hicimos una matanza a pesar de su buen recibimiento. ¿Qué es lo que ocurrió? Le pregunté cargada de curiosidad. Pues que efectivamente nos estaban esperando, pero no para alabarnos,
sino para darnos guerra y ser sacrificados. Por ello, solo nos dejaron entrar a nosotros, mientras los tlaxcaltecas quedaban fuera de la ciudad. Al ser como eran enemigos, lo comprendimos y entramos en Cholula confiados, pero era una trampa, y Malinali la descubrió. 25.000 guerreros aztecas nos estaban esperando. Casi le interrumpí y dije, sí que es tener suerte. Más de lo que imaginar se puede. Cuando los cholultecas iniciaron su ataque como lo tenían planeado, nosotros les estábamos esperando y unidos con los tlaxcaltecas les infligimos una notable derrota, pues los aztecas, sorprendidos, en lugar de ayudarles, giraron sobre sus talones y en el mayor de los silencios se volvieron a Tenochtitlan. No fue una acción para sentirse orgullosos. Nos tenían por dioses. Fue una de las muchas cosas que supo hacer bien Malinali, aunque yo nunca le dije que queríamos serlo, pero ella, por lo que se ve, se empeñó en hacer creer que éramos enviados de Quetzalcóatl, su invencible serpiente emplumada. Sinceramente, suena ficción. No en vano, un historiador dijo, mucho tiempo después, que no hay novela que supere en fantasía a la realidad de la conquista de México. Bueno, ¿y cómo acabó Cholula? De la manera más sorprendente y menos imaginable. Tras horas de encarnizada lucha, se hizo la paz. Después, tras un encendido diálogo en el que Malinali tuvo mucho que ver, tlaxcaltecas y cholultecas olvidaron sus diferencias haciéndose amigos para siempre. También nosotros, los españoles, entramos a formar parte de esa coalición, que nunca se rompió, ni tan siquiera en los peores momentos, lo que desmiente las afirmaciones, por ignorancia o mala intención, de algunos historiadores que, de haber sido cierto lo que dicen, cuando estuvimos a punto de ser definitivamente derrotados, se hubieran vuelto contra nosotros buscando venganza. Pero siguieron siéndonos leales, acompañándonos siempre de la misma forma que salimos de Cholula, formando un impensable ejército camino de Tenochtitlan, despertando la admiración por todas las poblaciones que pasábamos. Qué lindo suena. Qué lindo fue, aunque la belleza estaba por llegar, y qué bien la describió uno de mis soldados llamado Bernal Díaz del Castillo, cuando desde las alturas del Anahuac, entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, contemplamos por primera vez Tenochtitlan, no sabiendo si estábamos soñando, si se trataba de un encantamiento o de algo real. ¿Tan hermosa era? Tan hermosa, que el mismo diablo había hecho de ella su ciudad, aunque lo más apasionante fue cuando avanzamos a través de la laguna, sobre la calzada de Iztapalapa, y nos encontramos con Moctezuma, el emperador de los aztecas. Se os nota emocionado. Opine un tanto jocosa. Si el simple recuerdo emociona, imaginaos vivir el momento. Fue como una ensoñación, ver avanzar a aquel gran señor hacia nosotros, sentado en un vistoso palanquín a hombros de 4 fornidos macehuales, seguidos de gran cantidad de súbditos, todos ellos emplumados, con los más maravillosos colores, formando una estampa que parecía tener más relación con la fantasía que con el mundo terrenal. ¿Tan emocionante fue el encuentro en la laguna? Tan impensado como grandioso, pero todavía la emoción fue a más cuando, ante la sorpresa de todos, vino hacia mí, andando, para colgar en mi cuello un precioso collar de flores. Yo quise corresponderle y darle un abrazo, pero me lo impidieron. Moctezuma era intocable, salvo para las mujeres que tanto le gustaban.
calló mostrando un atisbo de picardía en sus ojos. ¿Y Marinalli qué tal se comportó? Inmejorable, además de dar la gran sorpresa al hablar en español, no necesitando, por tanto, a Aguilar para que tradujera mis palabras, ni tampoco las suyas. Era un verdadero placer el escucharla. Verdaderamente me sorprendió. Pero no hubiera estado tan tranquilo si hubiera conocido, como conozco ahora, la historia de su padre, cacique de un pueblo, que fue sacrificado arrancándole el corazón para conmemorar la coronación de Moctezuma, cuando ella era muy niña. Cuántas cosas hubiera comprendido de ella si esto lo hubiese sabido. ¿Qué tal fue la estancia en Tenochtitlán?, pregunté curiosa. En su principio, excepcional. Fuimos alojados en el palacio de Axayacáctl, que fuera padre de Moctezuma, y también emperador Ojuey Tlatoani, como dicen en su lengua. Después vino un momento en que nos sentimos ofendidos por unos hechos que ocurrieron y que nos provocaron una sensación de claustrofobia e impotencia, al sentirnos como prisioneros en libertad, en una ciudad rodeada por las aguas de la laguna y habitada por más de 150.000 personas, ante las cuales nos sentíamos indefensos. Pero el comportamiento de los aztecas siempre fue amistoso, ¿no? Sí, siempre fue correcto, salvo por aquel hecho. Pero teníamos el temor que un día dejaran de serlo, lo que nos plantearía una situación de difícil arreglo. Y fue bajo ese temor que tomamos una decisión por consenso. Y digo consenso, porque fue tomada junto a mis principales capitanes, pues el asunto tenía mucha enjundia, ya que se trataba de ir al palacio donde residía Moctezuma y traerlo, por grado o por fuerza, al que estábamos nosotros. ¿Como prisionero?, exclamé sorprendida. Lo mismo preguntó Malinalli cuando le dije que teníamos que ver a Moctezuma y convencerle que tenía que venir a vivir con nosotros en calidad de invitado. Sonriendo, le pregunté, ¿invitado en su propio reino? Puedes decirlo como quieras, pero lo importante era que siempre estuviera con nosotros para evitar que ningún inconveniente nos ocurriera. En su palacio encerrado, Moctezuma, rey sin luz, vio su imperio destrozado por la mano de una cruz. Con cadenas y promesas Cortés tejió su red, y el Tlatoani, en su tristeza, perdió su trono y su merced. Vamos, que querían tenerlo como rehén, ¿y lo consiguieron? Malinalli se lo comunicó delante mía y de los 4 capitanes que lo habíamos maquinado, mientras él nos sonreía incrédulo, aunque finalmente aceptó y se vino con nosotros. ¿Qué argumentos utilizó? Ni lo sé ni se los pregunté, pero estuvieron hablando durante largo rato. Fue una acertada y conveniente decisión, ya que con el transcurrir de los días se creó una fraternal amistad que se acrecentó al armarse un bergantín e ir con él a recorrer, bogando, todos los rincones de la laguna, llegando los 3, Moctezuma, Malinalli y yo, a un entendimiento tan cordial que conseguimos convencerlo para crear un altar en el templo mayor con la imagen de la Virgen María y la Santísima Cruz, logrando a la vez que se suprimieran todos los sacrificios humanos. Y lo que es más increíble, accedió voluntariamente a hacerse vasallo del rey de España si accedíamos a marcharnos. ¿Y accedisteis? Teníamos que hacerlo. Apenas éramos 300 en pleno corazón de aquel imperio guerrero, como era Tenochtitlan, que contaba con una población de más de 150.000 almas, imbuidas todas ellas por la crueldad de sus dioses que únicamente querían corazones para saciar sus hambres divinas y ya hacía muchos días que estaban en ayunas por culpa nuestra. Discutiendo sobre esas condiciones de partida estábamos españoles y aztecas, cuando hizo su aparición la malhadada sombra del gobernador de Cuba, en forma de 20 navíos anclados en la bahía de la Villa Rica
de la Vera Cruz. Venían con la sublime intención de capturarme y llevarme detenido a la isla. No pudo ocurrir en peor momento. Cuando aquella inmensa tierra poblada por tantos pueblos estaba por primera vez en paz desde hacía tanto tiempo, aparece una flota con ánimos de guerra, siendo lo primero que hizo comunicar sus intenciones a los aztecas que, como centinelas, estaban por la costa. Más de 1000 hombres venían en aquella flota, todos bien pertrechados con armas y muchos caballos. ¿Así? ¿De esa forma tan absurda se complicó la conquista de México?, dije un tanto incrédula. Así se complicó nuestro entendimiento con Tenochtitlan. ¿Cuánto hubiera cambiado todo si esa inoportuna flota no hubiese aparecido? ¿Cuántas calamidades y sufrimiento se hubiesen evitado? Pues la Nueva España, muy posiblemente, hubiera nacido sin ningún derramamiento de sangre, ya que la obediencia al rey de España estaba conseguida y el reconocimiento de la religión católica también. Sí que fue una pena. ¿Y qué decisión se tomó? No fue una sino dos, una buena y otra mala. Vaya, me recuerda lo que dijo aquel que tanto sabía. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. ¿Fue la buena? Ir a hacerles frente. Únicamente éramos 200 hombres contra más de 1000 y mejor armados, aunque nosotros contábamos con la sorpresa. ¿Y la mala? Mi empeño en llevar conmigo a Malinali, pues ella quería quedarse en Tenochtitlan por no terminar de fiarse de Pedro de Alvarado, que era quien se quedaba en la capital azteca al mando de 100 hombres. «Tú no me necesitas», me razonó cuando le dije de venir. «Tú vas a luchar contra españoles. Sin embargo, aquí sí que puedo hacer falta, ya que Alvarado es un tanto irreflexivo y violento». Pero en mi obstinación de llevarla conmigo, no le hice caso. Sí, recuerdo con qué pesar lo contó Marinalli. Y cuánta razón tenía. Contra todo pronóstico, vencimos a las fuerzas que venían a apresarme mandadas por Pánfilo de Narváez, pero perdimos la paz en Tenochtitlan, cosa que se hubiera podido evitar si Malinali se hubiese quedado. Por un momento quedó callado, como si estuviera entonando un mudo mea culpa, para enseguida continuar. A pesar de que nuestras fuerzas se habían casi cuadruplicado a consecuencia de la victoria, las desgracias empezaron a sucederse en cadena, siendo la principal la muerte de Moctezuma. Apedreado por sus propios vasallos por pretender apaciguar su furia provocada, posiblemente, por una mala interpretación de Alvarado ante una concentración de importantes guerreros aztecas en la plaza del Templo Mayor. Tan peligrosa y lamentable llegó a ser la situación que, casi de forma precipitada, se decidió la salida de Tenochtitlan cuando se la creyó dormida, provocando la famosa noche triste que, con tanto realismo y dolor, describió Malinali, en la que yo la creí muerta y que, al verla aparecer de entre la niebla de la laguna, surgiendo como si se tratara de la aparición de una diosa, sentí que la felicidad se desbordaba mi alma. Cuánta esperanza desprendía su figura. Sigo sin comprender cómo únicamente la menciono 2 veces en mis cartas de relación. Nuevamente guardó silencio, como si estuviera evocando el momento. Silencio que aproveché para querer saber. Fueron muchos los muertos, más que los vivos, estando los que sobrevivimos, casi todos heridos, y aún así lo conseguimos, vaya si lo conseguimos.
y fue cuando todos nos daban por muertos, incluso nosotros mismos, que logramos vencer en los llanos de Otumba, una batalla contra tantos aztecas que de tantos parecían no tener cabida en el suelo, cosa que en su momento pensamos que solo pudo ocurrir por la ayuda divina en la figura del apóstol Santiago. ¿Los cielos también intervinieron? En aquella ocasión, sin ninguna duda lo hicieron, pues a partir de ese momento el horizonte volvía a engrandecerse de nuevo, tornando a ser luminoso, sobre todo por el recibimiento que nos hicieron en Tlaxcala. A pesar de las terribles circunstancias por las que atravesamos, todos los pueblos indígenas continuaron aliados con nosotros. Mientras tantas cosas ocurrían, hizo su presencia un invitado de excepción, la viruela, que traída en el cuerpo infectado de uno de los tripulantes de los barcos venidos de Cuba, se transformó pronto en pandemia, afectando a casi todos los pueblos de la zona, ya que esta horrible enfermedad era desconocida en aquellas tierras y carecían de defensas naturales para combatirla, siendo conocida como los granos de los dioses en clara alusión a nosotros. Qué verdad es el dicho que dice que las desgracias nunca vienen solas. Comenté con pesar. Y qué cierto es, pues esta desgracia añadida hizo que a los aztecas, en su continuo enfrentamiento contra nosotros, empezaran a irles las cosas de mal en peor. A la muerte de su reciente emperador Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y víctima de la viruela, le sucedió un sobrino suyo llamado Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, recuerdo ese nombre. El águila que se abate. En náhuatl, ¿verdad? ¿Es cierto lo que dijo Malinalli, que al poco de ser nombrado Hueytlatoani provocó una guerra civil entre los aztecas? En cierto modo sí. ¿Cómo en cierto modo? Sí, en cierto modo. Verás, conforme se estaban desarrollando los acontecimientos, las dos clases preponderantes que regían el imperio estaban enfrentadas. Una, la militar, a la que conocíamos por las relaciones que tuvieron con nosotros cuando estuvimos en Tenochtitlan, y viendo lo mal que les iban las cosas, querían hablar con nosotros sobre temas de paz, en tanto que la otra, la religiosa, obedeciendo, según decían, los deseos de los dioses, solo querían hablar de guerra, y en esta situación, Cuauhtémoc se decantó por los dioses, mandando prender a los mandos militares más relevantes, incluido el Cihuacóatl, jefe mayor del ejército, mandándolo sacrificar, quedando así sus guerreros, los hombres águila y jaguar, sin nadie con experiencia que los dirigiera. Tenéis razón. En cierto modo, sí, fue una guerra civil. Eso os ayudaría, ¿no? Y más todavía lo que a continuación sucedió, y fue que Texcoco, la ciudad que en unión con Tacuba formaban la Triple Alianza, también abandonó a los aztecas para unirse a nosotros, fue lo definitivo. Ante esta acción, pueblos que hasta ahora estaban indecisos o favorables a ellos, fueron uniéndose a nosotros en un incesante goteo, dejando a Tenochtitlan en una dolorosa soledad luchando contra todos. Situación que se agravó aún más con la botadura de 12 bergantines que, empezados a construir en Tlaxcala, se terminaron de armar en una especie de atarazana que creamos en el embarcadero del mismo Texcoco. A pesar de lo bien que pintaba todo, 2 veces estuve a punto de perder la vida, logrando salvarla por la costumbre de pelear de los aztecas al querer principalmente atrapar prisioneros evitando matar, para sacrificarlos a sus dioses, y así, mientras me arrastraban por la calzada para embarcarme en una de sus canoas,
recibí la ayuda necesaria para ser liberado. Cuando cayó, esbocé una sonrisa complaciente para preguntar algo que ya sabía, únicamente por saber su versión. ¿Cómo acabó todo? De la forma tan desgarradora y triste que describió Malinali. Todo era silencio, un silencio que realzaba lo único que se escuchaba, los dolorosos lamentos de mujeres y niños con sus lloros envueltos en un insufrible olor a cadaverina, siendo sus lágrimas arropadas por el manto de neblina que se elevaba de la laguna. Y fue en ese ambiente de profunda tristeza que supimos que Cuauhtémoc había sido capturado cuando intentaba, en compañía de las personas de su mayor confianza, escapar surcando la laguna. Al poco lo vimos avanzar hacia nosotros en compañía de su captor, el capitán García Holguín. Ni en su rostro ni en su aspecto se reflejaban las hambres y las penas que manifestaba su pueblo. Era evidente que las carnes de los prisioneros sacrificados habían servido para algo más que alimentar a los dioses. Era el 13 de agosto de 1521, festividad de San Hipólito. Jamás olvidé esa fecha. Quedó callado, pero no como esperando una pregunta, sino como indicando que hasta aquí habíamos llegado. Pero yo no estaba dispuesta a aceptarlo. Quería más. ¿Llegó a amar de verdad a Malinali? La quise más de lo que solía querer a una mujer. Si no hubiese estado casado cuando acabó la conquista de Tenochtitlán, ¿también le hubiera buscado marido? No hay por qué suponer. Yo estaba casado. Porque hizo que Malinali le acompañara también en la expedición de castigo que hizo a las Cibueras. Fue el gran error de mi vida. No el llevarla a ella, que también, sino el haber ido yo. No era necesario. Tenía que haber puesto al mando a alguien de mi confianza y yo haberme quedado en México. Pero el afán de protagonismo me perdió. ¿Es cierto que le arrebató el hijo que tuvo con ella para llevárselo a España y reconocerlo? No se lo arrebaté. Se lo pedí y ella me lo dio, que fue casi lo mismo. Insistí otra vez. ¿Hubo amor verdadero entre los dos? ¿Qué es el amor? Si la quise, sí. Si gocé con su amor, también. Si la olvidé, nunca. Y me pregunto otra vez cómo únicamente la nombré 2 veces en mis cartas de relación, que fueron varias, haciéndolo, además, únicamente en su condición de intérprete. Fui casi tan injusto con ella como ahora lo es el mexicano. ¿Cuánto le deben? Malinchismo. ¿Se puede ser más... injusto? Sentí que debía callar, pero no pude resistir la pregunta. Tecuichpo, una gran mujer, hasta el punto que creó un linaje en España. Sí, hubo entre nosotros una hija que se llamó Leonor, y de la cual ella se desentendió. Noté que cada vez era más escueto en su respuesta. Aún así, sentí el valor para hacerle la que creí sería mi última pregunta. Sobre la muerte de su primera esposa, Catalina Juárez, ¿tuvo algo que ver? Su rostro se tiñó de misterio para responder. En su momento, ya lo decidió la justicia. Ahora sí. Fue como un significativo adiós, sin decir ni sí ni no. Tenía más preguntas por hacer, como conocer su opinión sobre la reina Calafia, la isla de California y también sobre el mar de Cortés y sus intentos de exploración por el Océano Pacífico o Mar del Sur. Pero respeté su silencio y la dejé para otra ocasión, quizás. Su despedida fue como antes de su aparición, dejando vacío el sillón.